¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a las 8:45, ya en la fase de entrevistas en esta noche de martes, ya martes 6 de julio del 2021. Así que mucha información a esta hora y temas que usted debe de conocer, que son parte de las noticias para la presente jornada. Antes de entrar de lleno a los dos temas de la noche, el primero será acerca de esta solicitud de informe circunstanciado a la Procuraduría de los Derechos Humanos, en donde la Comisión de Derechos Humanos del Congreso requiere más informes al procurador Jordán Rodas y pues bueno, una solicitud en cuanto a que pudiese solicitarse su destitución. Vamos a hablar de ese tema y también de la visita este día del secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos a Guatemala. Antes saludamos a María Inés Rivera, como todos los martes, nos acompaña acá en el set. ¿Cómo estás? Bien, Mario, qué gusto estar aquí contigo de nuevo a las 8:45, como tú bien dices, pues para hablar de esta coyuntura, ¿no? Guatemala, sin duda alguna, siempre hay de qué hablar, sobre todo en el tema de la política, y pues hoy no será la excepción, dos temas sin duda de gran importancia y relevancia política para el país. Por supuesto, siempre hay noticias en Así Guatemala y es. temas que debatir y discutir. Entramos de lleno al primer tema de la noche respecto al informe circunstanciado solicitado a la Procuraduría de los Derechos Humanos tras la denuncia que trasladó el diputado Aníbal Rojas en contra del titular de esa oficina, Jordán Rodas, en la cual se pide su destitución. Nos enlazamos a esta hora de la noche con el diputado Cristian Álvarez de la bancada Creo, integrante de la Comisión de Derechos Humanos, también con Armando Castillo de la bancada Viva, él es el tercer vicepresidente de la Junta Directiva del Congreso, y con Juan Carlos Rivera, jefe de bancada de la bancada Victoria en el Congreso de la República. Muy buenas noches a los tres, bienvenidos. Buenas noches. Hola, buenas noches, diputados, qué gusto tenerlos aquí con nosotros. Diputado Álvarez, pues usted que integra parte de esta Comisión de Derechos Humanos, y nos puede contar un poco respecto a la reunión que se llevó a cabo el día de hoy en el Congreso. Hola Marinés, hola Mario, un gusto poder compartir con ustedes una noche más. Un saludo a quienes aún están despiertos, pendientes de poder informarse para ser cada día mejores y ciudadanos más informados. Lo que está aconteciendo en la Comisión de Derechos Humanos es que se presenta una serie de notas, de quejas, en la cual estaban acusando de alguna manera a la Procuraduría, porque es interesante ver que no es al procurador Jordán Rodas, sino es a la Procuraduría, porque este tema abarca el tiempo de Jorge de León y el tiempo de Jordán. Lo que están diciendo es que la Procuraduría de los Derechos Humanos no atendió con prontitud y con celeridad el caso de una niña de 9 años, pues en ese entonces tenía 9, hoy ya irá por los 12, que la mamá estaba siendo perseguida. La mamá era fiscal del Ministerio Público y empieza a ser perseguida por algunos delitos. Incluso se habla de que el delito llegó, creo, a querer estar en el tema de extinción de dominio. Y entonces la niña de 9 años, pues también termina siendo perseguida por el Ministerio Público. Y eso pues no se puede según los estándares y la normativa internacional. Entonces, lo que estamos tratando de indagar y de averiguar en la comisión es si la Procuraduría, es decir, los dos procuradores, pues cuando llega esta nota, le dan celeridad al tema, hacen las investigaciones pertinentes. No es un tema de si nosotros en la comisión estamos de acuerdo o no con el fallo, sino que es un tema de si se le dio la importancia que amerita este caso, como cualquier otro caso que llega a las instituciones del gobierno. Todos los ciudadanos, según la Constitución, tenemos el derecho de petición y nuestras peticiones deben ser atendidas con igualdad de condiciones, con la misma celeridad. Y eso es lo que hoy está llamando un poco la atención de la comisión, no del todo, porque como ustedes saben, hay tantos temas que tratar en la comisión y en el Congreso en general, que este es un tema que, digamos, abarcó el 20% de la agenda del día de hoy. Ahora bien, partiendo de ese punto que abarcó el 20% de la agenda del día de hoy, tomando en cuenta que, por supuesto, como dice el diputado Cristian Álvarez,
todos los casos tienen relevancia, todos los casos tienen importancia, pero digamos, ¿por qué este caso en sí ocupa tanto el trabajo de la comisión cuando, y no es por poner en segundo plano el caso, hay cosas mucho más preocupantes de coyuntura nacional, diputado Castillo? Bueno, muy buenas noches a todos, colegas diputados y a los entrevistadores. Quisiera decirles que para nosotros sí es importante y quisiera manifestar que el diputado Rojas ha actuado en función de una coordinación con toda la bancada y no a título personal. Y nosotros hemos estado al tanto de este caso, que realmente es un caso preocupante. Recordemos que la Procuraduría de los Derechos Humanos es un gran logro que se tiene a partir de la promulgación de nuestra Constitución, en donde hay una institución que va a velar por los derechos humanos de los ciudadanos que se sienten atropellados ante el Estado o ante una autoridad. Este es un caso muy sensible, puesto que se trata de una niña de 9 años que fue presentado su caso, el anterior procurador hizo la gestión, hizo cierta gestión, pero no pasó a más. Los padres vuelven a presentar una denuncia y lo que se le está pidiendo al procurador, yo diría que es una oportunidad para que él demuestre lo que él ha hecho para gestionar este caso. Él ya dio una respuesta, es lo que nos informó el diputado Aníbal Rojas, que el procurador ya dio una respuesta en un informe, pero que no trae, digamos, los soportes en cuanto a lo que él está diciendo. Y lo que el diputado está solicitando es que se le vuelva a pedir al procurador que ahora envíe los soportes de lo que él está diciendo en su informe. En ningún momento, y quiero aclarar esto porque lo hemos conversado con el diputado Rojas, en ningún momento existe el interés, como se ha dicho, de que a partir de esto pedir la destitución del procurador. Yo creo que debemos acostumbrarnos los guatemaltecos a que alguien como el procurador, que es un comisionado del Congreso de la República, tiene la obligación y tiene también la oportunidad, por decirlo así, de enviar sus informes, de aclarar las situaciones para mejorar su trabajo. No creo que los guatemaltecos debamos meter todo en un marco de que si se le pide información es porque se le quiere destituir. No, creo que cualquier funcionario tiene la obligación de rendir informe acerca de sus actuaciones. Ahora, diputado Rivera, hablando un poco acerca del caso en específico también, sus impresiones del mismo desde su bancada, ¿tienen alguna opinión al respecto? Bueno, buenas noches a todos, a todos los que nos escuchan. Mire, este es un caso judicial del 2017 y pues en la bancada Victoria hemos analizado el expediente que envió el señor procurador y vemos todo el historial. El tema inicia con una demanda del Ministerio Público en el 2017. Es un tema más judicial que de otra índole y que no tenemos certeza, pero de acuerdo a lo que estudiamos del expediente que envió el procurador de los derechos humanos, entendemos que la niña tenía algunas propiedades a su nombre y hay un proceso de extinción de dominio eh, por lavado de activos, pero ese es un proceso judicial que se tiene que resolver en los tribunales. El procurador de los derechos humanos, que era de León Duque, analiza el expediente, le da seguimiento de acuerdo a la documentación que hemos tenido. Y algo importante es reconocer que la Procuraduría de los Derechos Humanos no emite sentencias. Lo que emite son resoluciones de conciencia. Y el procurador Duque determina que no se violaron los derechos humanos de la niña. Los padres pues tienen el derecho constitucional de petición y creo que lo están haciendo y están en su derecho constitucional. Nosotros como bancada Victoria pues seremos prudentes en este proceso. Creemos que la Procuraduría de los Derechos Humanos, de acuerdo a lo que hemos recibido el día de hoy en la comisión, evacuó
el requerimiento de los padres, analizó y determinaron que no existía violación de los derechos humanos de la menor. Los padres pues no están de acuerdo y exigen una sentencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos, pero nosotros como Bancada Victoria entendemos que la Procuraduría solo emite resoluciones de conciencia. Y creo que hay todos los temas de violaciones de los derechos humanos deben de ser atendidos y en este momento como país estamos viviendo una crisis de salud que debemos de atender, que sabemos que es la pandemia del COVID y creo que es un tema que debería de interesar también a todos los guatemaltecos de atender la prevención a esta pandemia y tener acceso a la salud por medio de la vacuna. Con esto no quiero decir de que la petición de los padres no sea importante. Para nosotros como Bancada Victoria, todas las peticiones de los guatemaltecos tienen derecho constitucional y deben de llevar su debido proceso. Y en la comisión, pues esa será nuestra postura, pero también debemos de ser respetuosos de los procesos, ¿verdad? Ya la resolución inicial fue por el anterior procurador de León Duque, quien determinó que en ese proceso pues no existió violación de derechos humanos hacia la menor. Precisamente en ese tema, diputado Cristian Álvarez, y como tal, como dice el diputado Rivera, pues toda denuncia y todo planteamiento tiene la misma importancia. Todos los guatemaltecos somos iguales ante la ley. Pero digamos, hay puntos muy específicos. Por ejemplo, o sea, uno no ha visto a la Comisión de Derechos Humanos pidiendo cuentas por los niños que han muerto por desnutrición este año. Uno no ha visto a la Comisión de Derechos Humanos pidiendo cuentas a los funcionarios involucrados en este escándalo de las vacunas, o sea, la gente que está muriendo. Este caso es importante, pero la coyuntura en sí, lo que está en el hervidero, ¿por qué no lo tratan, diputado Cristian Álvarez? Bueno, primero, bueno, la comisión, dices tú, sí, estoy de acuerdo contigo, lo hemos dicho que debemos de tratar otros temas. La Procuraduría de los Derechos Humanos sí ha sido muy activa en el tema digamos, decir claramente los delitos contra la salud que se han estado o que han estado involucrados. Aquí el tema es que es una serie de denuncias que llegan a la Procuraduría, que se ven también en la comisión con distintos tipos, no quisiera decir yo de importancia, pero cada uno de los diputados vemos las cosas, digamos, desde distintos puntos de vista. Yo, por ejemplo, que he estado fiscalizando la falta de agua en la ciudad de Guatemala, quisiera que el procurador, digamos, se pronunciara más en el tema del gran peligro que implica para la ciudad de Guatemala que el alcalde y Empagua no sean capaces de dar agua, digamos, en buen estado y en forma constante. Pero aquí lo que termina siendo, o de lo que estamos hablando, es justamente de un derecho de petición que tenemos que garantizar que los procesos sean los más adecuados para que ninguna de estas reclamos de la ciudadanía se queden durmiendo el sueño de los justos. Pero el país sigue con este tema, Mario, casi todas las comisiones y todas las bancadas hemos estado tratando el tema de la pandemia, pero hay que tocar otros temas que también vienen siendo importantes. Hoy, por ejemplo, un tema en la Comisión de Derechos Humanos muy importante es el tema de la prisión preventiva, de empezar a pensar en normar ese tema para que, digamos, no hayan injusticias alrededor de quién está hoy en una condición de prisión preventiva y no lo merece, o muy a capricho o antojadizo de los jueces. Es un tema que, claro, ante la gran necesidad, cómo están los hospitales, el fracaso del gobierno, pues pareciera que no es la hora de discutirlo, pero el país, primero Dios, va a salir adelante y necesitamos en las distintas agendas del Congreso, de sus comisiones, tocar otros temas que también son importantes para la marcha del país. Es muy lamentable lo que está pasando en el tema de hospitales,
y de la vacuna, pero eso tiene la atención y creo yo de mis colegas que me acompañan hoy, hemos estado en diversas reuniones en ese tema, pero el país necesita también empezar a pensar en qué va a pasar, primero Dios, cuando dejemos esto atrás. Ahora, diputado Castillo, digamos, dentro del Congreso de la República pareciera que el PDH sin duda alguna ha generado bastante anticuerpos, y no solo, digamos, a nivel del Congreso de la República, sino que anticuerpos políticos en general con alguna parte de la población guatemalteca. Digamos, ¿cuál es su análisis de la gestión de la PDH, digamos, en torno a esto? Y en este caso en específico, ¿considera usted que sí existe una violación a los derechos de la niña de 9 años? Bueno, ahora un poco más grande, como ya decía el diputado Álvarez. Bueno, mire, yo me pongo en el lugar de los padres. Si aún mi hijo de 9 años lo estuvieran investigando por lavado de dinero, lo estuvieran investigando por tener propiedades, mire, eso realmente no va de acuerdo a nuestra legislación. Es algo anormal, algo atípico, algo que no debe darse. Cualquier padre, creo yo, que estaría muy preocupado. Bueno, y si la niña tiene ahora 12 años o 13 años, ¿cómo quedó ese proceso? Sigue siendo la niña perseguida, sigue siendo investigada, y es ahí donde a nosotros sí nos preocupa. Nosotros no es algo que queramos que vayamos a dejar de lado. Yo creo que en este caso nuestro representante ante la Comisión de Derechos Humanos, el diputado Aníbal Rojas, pues tiene la instrucción de parte de la bancada de que este caso debe de ser un caso esclarecido. No hay ningún señalamiento, y recuerde que esto el día de hoy fue propuesto por el diputado Aníbal Rojas, que se le pidiera al procurador que documente lo que está diciendo en su informe. No veo por dónde pueda haber ahí un intento de desaforarlo o algo así, sino por el contrario, de que él documente lo que está diciendo, porque para nosotros sí creo que es importante que un niño o una niña de 9 años pueda, pues, tener su niñez, disfrutar ahora tal vez como jovencita, y que no esté siendo perseguida. Pero ni siquiera tenemos la claridad de la profundidad del caso, porque para eso es que se está pidiendo la información. En cuanto a lo que usted me dice de que el procurador se haya generado anticuerpos, pues mire, yo en lo particular respeto la gestión del procurador, como lo he dicho. Creo que cumple su función, tienes un rol que jugar. Por supuesto que los guatemaltecos quisiéramos una mejor gestión. Mire, el domingo fueron halladas 3 mujeres, una en San Pedro en Yampuc, una en San Pedro en Yampuc, otra en San José Pinola y otra en Villa Canales. El día de hoy creo que eran 4. Ese tipo de situaciones, y lo que ya usted decía de la desnutrición infantil, que nos preocupa mucho, creo que son temas en donde no hemos visto esa gestión del procurador. Particularmente, yo considero que el procurador debe terminar su periodo. No estamos como para generar mártires en estas coyunturas, sino que respetar el ordenamiento, los plazos, los tiempos. No vemos, de nuestra bancada no hay ninguna intención de querer coartar, digamos, el ejercicio que el procurador hace. Que sí, si hay algo en lo que no está cumpliendo su función, pues creo que es función de los diputados pedirle cuentas, y no se puede hacer sino a través de la Comisión de Derechos Humanos, porque así se ha establecido en la Constitución. Entonces, si él se ha generado anticuerpos, bueno, no sé, no podría decirle, por lo menos de nuestra parte, de ninguna manera. Creo que lo que necesita nuestro país es esa interacción de los diferentes actores, que cada quien cumpla su rol, pero que lo haga de manera responsable, de manera ética, y creo que esa figura del procurador de los derechos humanos es un gran avance, reconocido desde su inicio por muchos países, reconocido que fue implementado en nuestra Constitución, y creo que debemos fortalecerlo. La Procuraduría de los Derechos Humanos es importante para nuestro país. Lamentablemente, para muchos guatemaltecos lo ven como que a veces defiende más a los que infringen la ley, al victimario y no a la víctima. Es lo que se oye en la calle. Pero creo que poco a poco, con una buena gestión, un buen procurador puede ir mejorando la imagen de la PDH.
Ahora, diputado Rivera, en todo este tema, ¿ya se citó al Ministerio Público? Porque, digamos, la Procuraduría no ejerce la persecución penal. Sí, mire, definitivamente este caso es un poco complicado porque es un tema judicial que, que el Ministerio Público pues tiene una investigación, ya hay un proceso que inició en el 2017. Esa parte pues es un poco complicado, ¿verdad? Porque no tenemos como diputados conocimiento del expediente, de por qué el Ministerio Público inicia un proceso de extinción de dominio a una persona. No conocemos ese expediente. Reconocemos que los padres de familia somos los responsables de nuestros hijos hasta que cumplan la mayoría de edad. Un niño no puede comprar propiedades, las puede heredar o un padre se las puede ceder, pero ese proceso no lo conocemos a profundidad, y la información que nos ha llegado de parte del Procurador de los Derechos Humanos es lo que hemos expuesto en esta entrevista, a un proceso que inicia en el 2017, que los padres piden el acompañamiento de la Procuraduría de los Derechos Humanos. De León Duque dictamina que no se han violado los derechos humanos de la menor, que es un proceso judicial. Y bueno, la comisión decidió pedir más información al procurador y esperamos que la envíen. Con respecto a las preguntas que le hicieron a nuestros compañeros, que si el procurador se ha generado anticuerpos, yo le diría, sí, se ha generado anticuerpos. Como Bancada Victoria, por ejemplo, hemos fiscalizado los centros de vacunación y hemos pedido en algunas citaciones acompañamiento de la PDH. Y nos han dado un acompañamiento normal como el que da la PDH, y en los informes que rinde la PDH en las investigaciones, no investigaciones, sino que en los procesos de acompañamiento que hace en los centros de vacunación, nos damos cuenta de todos los problemas que tenemos como sociedad por el incumplimiento del Ministerio de Salud Pública. Y cuando usted le hace saber eso a los funcionarios, pues claramente el funcionario se molesta. Cuando usted le hace saber a un funcionario que debe renunciar por ser tan irresponsable de firmar un contrato que no entiende el idioma en el cual lo firmó y que no lo quiere hacer público, como el contrato de las vacunas Sputnik, pues es molesto y se va a crear anticuerpos. Cuando usted hace eso, pues va a crear muchos anticuerpos y malestar. Y tenemos que reconocer y recordar que el Procurador de los Derechos Humanos es el defensor del pueblo ante los abusos del Estado. Y si vemos nuestra realidad como país, el Estado no cumple con dar una salud de calidad, el Estado no cumple con dar una educación de calidad, el Estado no cumple con dar seguridad, lo que comentaba el diputado Castillo. No es responsabilidad del PDH las muertes de las damas, es responsabilidad de un ministro de Gobernación, es responsabilidad de un ministro de Gobernación que con su equipo de investigación y el Viceministerio de Prevención del Delito hacer las acciones necesarias. La PDH hace su función de exigir al gobierno que sus funcionarios, que sus ministros cumplan con su función. Vimos al inicio de esta pandemia, ¿se recuerdan ustedes? Cuando la PDH llega al hospital temporal del Parque de la Industria y el presidente Yamatei se molesta mucho con la señora procuradora que estaba en ese momento en el hospital. Y si analizamos, el hospital del Parque de la Industria sigue con los mismos problemas: falta de personal, falta de pago puntual al personal, falta de medicamentos, se sigue inundando en el segundo invierno que tenemos y se sigue inundando. No tienen suficientes medicinas para atender a los pacientes de COVID. Y si revisamos cada uno de los hospitales nacionales, son los mismos problemas. Y cuando la Procuraduría de los Derechos Humanos cumple su función de defender al pueblo de la ineficiencia del Estado,
crea anticuerpos, crea malestar y pasa lo que ha pasado en el Congreso de la República, de que han tratado de crear de crear algo para crear desestabilidad y de dar a conocer a la población de que es necesario el cambio del procurador. Pero creo que lo que tienen que cambiar es la forma de actuar de los funcionarios y ministros de este gobierno, que no podemos seguir 2 años más con esta administración como la han manejado hasta el día de hoy. Diputado Álvarez, y con el tema del informe circunstanciado, ya en la comisión hoy el diputado Rojas pues hacía alusión a que el informe estaba incompleto, digamos, ¿qué pasos siguen con el caso? ¿Qué seguimiento se le dará de parte de la Comisión de Derechos Humanos? Claramente que lo que estamos o lo que se está buscando en la comisión más de interpretar si hay o no hay una violación a los derechos humanos, porque eso lleva y conlleva, digamos, ya juicios, y eso los emiten los jueces y en este caso las procuradurías o el procurador. Nosotros lo que estamos buscando es si se le dio el interés debido al caso. Es decir, si se mandaron a pedir informes, cuántas notas mandó el procurador, a quién le dio el caso, en qué tiempo se le dio el caso en esto de la Procuraduría. Es decir, a nosotros, o por lo menos a lo que respecta a nosotros en la bancada, lo que nos preocupa es simplemente si se le da celeridad a las denuncias que se presentan. Como les digo, a mí me encantaría que muchas denuncias de falta de agua se les diera la misma celeridad que a otras. Y lo que termina pasando a veces, o por lo que hay alguna molestia de algunos grupos con el procurador, es porque pareciera que le da más celeridad a unos procesos que a otros. Es decir, o de alguna línea o de alguna corriente ideológica que a otros. Entonces, lo que hoy nosotros queremos que nos demuestre la Procuraduría con sus informes es qué tanta atención, qué tanto recurso humano le puso a este tema. Queremos ver los informes, los correos, lo que se ha mandado de ese tema, no tanto lo que está pasando en el lado de la persecución penal. A nosotros lo que nos interesa conocer es la cobertura que la Procuraduría le dio a esta menor de edad que se vio envuelta en un caso confuso, como bien lo han mencionado el diputado Rivera. Es un caso confuso de extinción de dominio, de dinero, que no sabemos cómo llega a estas cuentas, pero eso no es lo que en el fondo a nosotros, o por lo menos a mi persona en la comisión, nos interesa. A nosotros nos interesa si la Procuraduría da acompañamiento, protege a la menor, dicta las medidas cautelares si es que debieran de existir o no, pero más el seguimiento, Marinés, es a qué instrucciones se giró desde la Procuraduría ante la amenaza de vulnerar los derechos de una menor de edad. Completamente de acuerdo, diputado, pero una cosa va ligada a la otra y eso me lleva a plantear de nuevo la pregunta al diputado Castillo. ¿Se citó ya al Ministerio Público para indagar sobre este tema? Porque una cosa va ligada con la otra. Completamente de acuerdo con el planteamiento del diputado Cristian Álvarez, pero la persecución penal no la ejerce la Procuraduría. Sí, la respuesta la da usted mismo. La Procuraduría la Comisión de Derechos Humanos es el enlace entre el Congreso de la República y la Procuraduría de los Derechos Humanos. Acá lo que se está viendo es qué gestiones hizo la Procuraduría para garantizar los derechos de una niña de 9 años que a nuestro parecer estaban siendo violentados. Eso es lo que tiene ya el proceso como tal, las profundidades o las conexiones que tenga con algunos otros actores. Ese es otro tema, pero ese no se ventilará a través de la Comisión de Derechos Humanos, porque aquí lo que se está viendo nada más es la acción de la Procuraduría en función de proteger los derechos de una niña de 9 años. Recordemos un poco que la Procuraduría es toda una institución, toda una institución, y un poco ligado a la pregunta anterior que me hacía en cuanto a los anticuerpos que pudiera generar un procurador.
todos los procuradores, si vemos el procurador García Laguardia, el procurador Rivas, los procuradores que han habido siempre van a generarse cierta animadversión, especialmente con el gobierno de turno, porque ese es el rol, defender los derechos, que no sean vulnerados los derechos humanos por parte del Estado, y quien representa al Estado es el gobierno de turno. Entonces, eso siempre se va a dar. Acá lo que debemos ver en la Procuraduría de los Derechos Humanos como institución es que es toda un cuerpo de personas. Conozco algunos procuradores, delegados departamentales que hacen una función verdaderamente estoica, defendiendo los derechos de los ciudadanos, visitando los lugares en donde se puedan estar violentando, a veces mediando en conflictos. Así que es una gran institución que no debe de ser salpicada por una situación como estas, pero sí se deben esclarecer. Yo vi esta semana que el procurador, por ejemplo, fue a Alta Verapaz y visitó unas bodegas de Indeca en donde hay producto a punto de vencerse. Esto creo que está dentro de las funciones, siendo un departamento que está en los más altos niveles de desnutrición infantil crónica. Y me agradó la acción, pues, porque es una acción inherente a las funciones del procurador. Y más porque fuimos nosotros como bancada viva los primeros que dimos la voz de alerta. Hicimos una visita a las bodegas de Indeca de San José Pinula, en donde habían alimentos que se estaban perdiendo, y actualmente hay muchas bodegas que tienen alimentos que se pueden vencer, mientras hay una gran necesidad en el pueblo guatemalteco, especialmente de las áreas rurales. Entonces, nuestro total respaldo a una institución como la PDH, nuestro total respaldo a la gestión de todos los empleados que trabajan en esta noble institución. Pero cuando hay una denuncia de algo que nosotros consideramos que la Procuraduría ha faltado al cumplimiento de su deber, pues lo que se está haciendo ahora solamente es pedir la información, y si el procurador al mandar la documentación demuestra que ha hecho todas las gestiones desde su competencia, porque ya se dijo que es un magistrado de conciencia, pues que bien, y se pasará. Entonces tendrá que ser la comisión de gobernación o alguna otra comisión la que tenga que ver qué pasó después con el Ministerio Público o con las otras instancias que tienen que ver ya en el tema propio de la investigación y de a dónde haya llegado este caso. Bueno, pues muchas gracias a los tres por haber estado esta noche con nosotros acá en las 8:45. Gracias por sus intervenciones. Bueno, un tema por demás complejo, Marinés. Habrá que ver qué respuesta da la Procuraduría de los Derechos Humanos. Y quedan muchas dudas en el aire, porque una menor de edad tiene propiedades, porque el Ministerio Público ejerce una persecución penal, y habrá que ver en definitiva qué tanto hizo la PDH por acompañar o no este caso, que repito, es de importancia, pero no es lo más importante ahorita. Así es, María, completamente de acuerdo contigo. Ojalá pues no se descuide tanto este caso como otros que tú ya bien mencionabas en temas de derechos humanos, que son vitales discutir, sobre todo con todo el tema de salud que estamos atravesando en estos momentos. Así que habrá que darle mucho seguimiento a esta Comisión de Derechos Humanos en el Congreso. Por supuesto, 10:04 Vamos a hacer una pausa y vamos a volver para hablar de la visita del secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos a Guatemala. Ya